Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y en esta oportunidad vamos a hablar de los operadores de divergencia rotacional y gradiente, de la relación que existe entre estos operadores y cómo esto en algún sentido es la base del cálculo diferencial vectorial, ¿ok? Esto va a ser la puerta de entrada a futuros temas que ustedes van a ver muy seguramente en otros cursos como geometría diferencial, cálculo integral y por supuesto que funciones analíticas. Entonces vamos a comenzar con el caso de una función f definida de R3 en R3, ¿ok? Vamos a suponer que inclusive no tiene por qué estar definida en todo el espacio. Vamos a suponer que estamos considerando un conjunto abierto. Vamos a pedir de aquí en adelante abierto. Y si es simplemente con eso, mucho mejor. ¿Ok? Estas propiedades topológicas después en cursos posteriores se estudian y se justifica por qué se está pidiendo esto, ¿no? Pero vamos a pedir, eso sí, que la función sea de clase C1, en principio, en A. Entonces, bajo estas hipótesis, vamos a introducir lo que se conoce como el operador rotacional. Este operador rotacional tiene significado en física, tiene una interpretación física. Yo no la voy a motivar desde un punto de vista físico, solo voy a dar su definición y algunas de sus propiedades matemáticas. El rotacional, lo vamos a anotar así, viene dado por esto. Es un vector que tiene 3 coordenadas. El rotacional entonces lo podemos pensar como una función vectorial, un campo vectorial de R3 en R3, en donde que se construye a partir de la función f. Acuérdense que estoy pensando mi función f como algo que tiene 1, 2, 3 variables. Y cada una de estas, F1, F2, F3, están definidas de R3 en R. Entonces el rotacional va a ser un vector que en la primera coordenada, y voy a utilizar la notación vectorial, va a ser derivar la tercera coordenada con respecto a DI menos derivar la segunda coordenada con respecto a DZ. Y eso es lo que vamos a colocar en la primera coordenada. En las segundas colocamos derivada con respecto a F1 con respecto a DZ menos derivada con respecto a F3 con respecto a dx. Esa va en la segunda coordenada. Y en la tercera coordenada se coloca la derivada de F2 con respecto a dx menos la derivada de F1 con respecto a dy. Ese va a ser nuestro vector rotacional o el operador rotacional. Como recordar esto es como que medio complicado. Aprenderse esto no ayuda en nada a nuestra sanidad mental. Una regla o una manera de representar esto en términos de operadores es la siguiente. Por un momento vamos a denotar nabla al gradiente, o sea, pero pensado el gradiente como operador, ¿ok? Siempre cuando uno tiene una función, el gradiente de la función, cuando es un campo escalar, que para ello es que está definida el gradiente, es derivar con respecto a la primera, a la segunda y a la tercera variable, ¿ok? Aquí va coma. Entonces, si ahora nosotros pensamos esto así como un operador, porque a su vez, permítanme, el gradiente, eso ya lo vimos al principio del curso, el operador, más aún, operador gradiente. Habíamos pensado, o lo podemos pensar, como una aplicación nuevamente definida de R3 en R3, ¿ok? Y nuevamente, o sea, gradiente de f es pensar en esto, ¿no? Derivada de f con respecto a x, derivada de y con respecto a f y derivada de z con respecto a f, cuando tenemos un campo escalar, ¿verdad? Aquí vamos a extender un poquito esta noción y entonces para poder expresar el rotacional de una manera mucho más sencilla,
usando esa notación así como que al aire, libre, entonces el rotacional de una función f va a venir dado por nabla el producto cruz con respecto a la función f. Y eso se va a ver como un arreglo en donde vamos a calcular, vamos a ponerlo así, el determinante de quién. Y entonces aquí colocaríamos I, J, K, que son los vectores coordenadas 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Aquí colocamos el operador nabla de X, de Y, de Z, y aquí colocamos F1, F2 y F3. ¿Ok? Y si esto lo procedemos formalmente, como se calcula un determinante, y evaluamos esto, nos va a dar lo que está aquí arriba. Vamos a obtener este resultado. Entonces, una manera es mucho más fácil entender esto, o sea, aprenderse esto visualmente, memorizar esto, que memorizar esta cantidad de ecuaciones. Entonces, un primer resultado acá que vale la pena destacar es el siguiente. Teorema. Esto es simplemente ejercicio de derivación. Si tenemos un campo escalar ahora definido de R3 en R de clase C1, ¿ok? Perdón, C2, es importante que sea C2. Entonces, cuando calculemos el rotacional del gradiente de esto simplemente va a ser 0, ¿ok? Y esto se verifica, fíjense que esto es un ejercicio de derivación, porque cuando nosotros calculemos, apliquemos la definición de esto es IJK. Permítanme, y es que yo tengo la costumbre de cuando yo escribo una matriz y pongo barra, es que estoy calculando el determinante. Entonces, el determinante de IJK, acá colocamos entonces de X, de Y, de Z, y aquí volvemos a de X de F, de Y de F, de Z de F. ¿Ok? Tenemos eso así, y entonces ahora vamos a sustituir eso. O sea, aquí calculamos este determinante, entonces eso sería, fíjense, me voy por filas, por columnas, ¿no? Cuando me voy yendo, esto me va a quedar, entonces, este por este menos este por este, o sea, aquí quedaría derivada segunda de f, acá de y de z, menos derivada segunda de f de x de y, coma, en la segunda coordenada, como no me va a ver, no, bueno, voy a colocarla aquí, me va a quedar entonces derivada segunda de f con respecto a de z de x menos derivada segunda de f con respecto a de x de z. Y la tercera coordenada la voy a escribir aquí abajo para que la visualicen. Quedaría derivada segunda de f con respecto a de x de y menos derivada segunda de f con respecto a de y de x. Entonces aquí usamos el hecho de que como la función, como f, digamos, aquí apretadito, como f es de clase C2, se tiene que las derivadas cruzadas tienen que ser iguales todas. Todas las derivadas van a ser iguales, por lo tanto esto menos esto va a dar 0, esto menos esto va a dar 0, esto menos esto va a dar 0, o sea que esto va a ser igual a 0, el vector 0, 0, 0. ¿Qué es lo que está diciendo ese teorema que está allí? ¿Ok? Entonces, esto es muy positivo y esto tiene una interpretación física. La interpretación física es que cuando un campo F, cuando el rotacional de un campo vectorial es 0, significa que F es irrotacional. Se le llama irrotacional ese campo. ¿Ok? ¿Y esto qué significa? Que el campo no tiene remolinos, no forma remolinos en su manera de comportarse. Por ejemplo, si fuese un fluido,
Y el ejemplo clásico es pensar en una tina y que ustedes abren la tina, o un lavamanos o un lavaplatos, ¿ok? Un fregador. Y entonces el líquido que se va por la tina, el agua que se va colando por la tina. Si ustedes ponen un objeto, si ponen una ruedita con aspas, ustedes lo que van a ver es que eso se va a acercar digamos, al desaguadero, pero estas aspitas que estamos dibujando se van a mantener fijas en la misma posición. Es decir, las rueditas no van a girar entre sí, ¿ok? No van a cambiar de posición. Entonces, hay rotación aquí, en el desaguadero, ¿ok? Pero el líquido alrededor, las partículas, no rotan, no tienen movimiento de rotación. Tienen movimiento de traslación, pero no de rotación, ¿ok? Por ejemplo, el planeta Tierra sí, el planeta Tierra rota sobre su propio eje. Las partículas aquí no van a rotar sobre su propio eje. Eso es lo que significa que el campo sea irrotacional. Un ejemplo de esto, que es clásico, es pensar en el campo y fíjense que vamos a colocar tres variables, x, y, z, definido de esta manera. Aquí se coloca y entre x cuadrado más y cuadrado. Acá se coloca menos x entre x cuadrado más y cuadrado. Y la tercera variable se completa con 0. Este campo, cuando ustedes calculen el rotacional de esto va a ser el determinante. Y acá colocamos IJ, IJK de X, de Y, de Z, no importa. Y entonces acá, en este pedazo, las derivadas de esto, ¿no? Claro, vamos ahorita a colocar las coordenadas. Las coordenadas serían y sobre x cuadrado más y cuadrado. Acá menos x sobre x cuadrado más y cuadrado. Y acá 0, ¿ok? Entonces ahora sí, cuando ustedes desarrollen otra vez esto, desarrollen este determinante y apliquen la derivada de este, vamos a llegar a la siguiente identidad. Esto va a ser igual a qué cosa. Entonces, en la primera coordenada 0, en la segunda coordenada 0 y en la tercera coordenada va a quedar derivada de x de menos x sobre x cuadrado más y cuadrado y menos derivada de y de la función y sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto va a ser igual a qué cosa. Bueno, acá va a quedar otra vez 0, 0 y acá nos va a quedar esto, ¿no? Lo voy a escribir con calma. Cuando desarrollen esta derivada y todo eso lo asocien, quedaría menos x cuadrado más y cuadrado más 2x cuadrado, porque aquí aplican la derivada del cociente. Acá me quedaría, las dos tienen el mismo cociente, así que escribo de una vez. Me quedaría x cuadrado más y cuadrado, porque sería esta derivada por esta sin derivar, menos esta sin derivar por esta derivada, aquí igualito. Aquí quedaría más 2y cuadrado y todo esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bueno, y ustedes pueden verificar que con este da menos 2 veces, más 2 veces x cuadrado más y cuadrado, o sea que todo esto vuelve a dar 0, y o sea que esto da 0, 0, 0. Y tenemos que este es un ejemplo de un campo irrotacional, ¿ok? Como les repito, hay muchos ejemplos de este tipo de campos que vienen motivados de la física. El otro operador que vamos a hablar es el operador divergencia, que se va a estudiar más adelante cuando se trabaje con integrales de superficie y se estudie el teorema de Gauss y el teorema de Green, ¿ok? Es importante entonces el operador divergencia. El operador divergencia, que lo denotamos así, también tiene una motivación física importante, es la derivada de x con respecto a f1 más la derivada de y con respecto a f2
más la derivada de z con respecto a f3. Entonces, esta fórmula se puede recordar así, o se puede expresar así: divergencia de f no va a ser otra cosa que el operador nabla, el operador gradiente, por el producto escalar de f. ¿Ok? Y entonces esto, por lo general, desde un punto de vista físico, representa la tasa de cambio. Esto se motiva, no lo voy a hacer en este video. Representa la tasa de cambio de f. Por ejemplo, si f es un gas, expansión por volumen de f, ya sea un gas o un fluido, ¿ok? O un, aquí apretadito, fluido, ¿ok? Ahora bien, cuando en la divergencia de un campo vectorial de acero, entonces se dice que el campo es incomprensible. O sea, que no se puede, es eso, que... Entonces, aquí el otro teorema, que es una simple aplicación de todo lo que hemos visto, es que si f es de clase C2, por ejemplo, la divergencia del rotacional de f también vuelve a dar 0. ¿Ok? Y acuérdense que lo que estamos diciendo aquí es que esto por este otro vector es igual a 0. Escribir esto y escribir esto de aquí abajo es la misma cosa. Entonces, en efecto, para ustedes verificar esto es simplemente derivar, o sea, y aplicar las definiciones. Rotacional de f, ya habíamos dicho que esto es di f3 menos dz f2, acá dz f1 menos de x f3, y en la última coordenada la voy a escribir aquí abajo, de x f2 menos de y f1, ¿ok? Tenemos que el rotacional es ese vector, ¿ok? Ahora cuando apliquemos la divergencia del rotacional de f, por definición de divergencia sería entonces derivar esto con respecto a x, lo voy a escribir aquí apretadito, la derivada con respecto a x de todo esto, de y f3 menos de z f2, le sumamos, aquí la escribo, la derivada con respecto a y de la segunda coordenada, que sería de z f1 menos de x f3, más la derivada con respecto a z de la tercera coordenada, que sería de x f2 menos de y f1. Y todas estas van a generar derivadas cruzadas, o sea, aquí de x de y f3 menos de x de z f2 más de y de z f1 menos de y de x f3 más de z de x f2 menos de z de y f1. Nos van a quedar todas esas derivadas cruzadas. ¿Pero qué va a hacer que esto sea igual a 0? Todo esto va a ser igual a 0 porque, como por hipótesis, f es de clase C2, entonces sus derivadas cruzadas son iguales. Todas sus derivadas cruzadas son iguales. Entonces ustedes se van a dar cuenta, vamos a ver, derivadas cruzadas son iguales. Aquí apretadito. Ustedes se van a dar cuenta que por ejemplo, de x de y f3 va a ser igual entonces a de y de x f3, y aquí tienen signos contrarios, lo que cambia aquí es el orden de x de y, aquí tienen de y de x, más menos, esta se cancela con esta, lo mismo pasa con esta, de x de z f2, de z de x f2, estas dos se cancelan, y la tercera, de z de y f1 se cancela con de y de z f1 porque tienen signos diferentes, pero además aquí importante que de y de z es lo mismo que de z de y.
Y eso es cierto porque la función es de clase C2. Entonces ya para ir terminando un poco toda esta parte, pues tenemos que digamos, con este tipo de operadores se pueden establecer ciertas identidades, que son las siguientes. Hay muchas otras, solo les voy a mencionar unas cuantas. Por ejemplo, la primera identidad, que ya ustedes la conocen, es que la suma de esto es esto más esto, pensadas como operadores. O sea que esto es un operador lineal. Tenemos esta, que es una extensión de la regla del producto. Permítanme hacerlo en el otro orden para que esto por gradiente de G más G por gradiente de F. ¿Ok? Y obviamente tenemos esta. Esto siempre que estemos considerando campos vectoriales, campos escalares. Gradiente de F entre G al cuadrado. ¿Ok? Siempre aquí considerando F definido de R3 en R. ¿Ok? Con la divergencia pasa algo parecido hasta cierto punto. Por ejemplo, la divergencia de F más G, si ustedes tienen ahora F y G definidas de R3 en R3, entonces podemos decir que la divergencia de F más G sería divergencia de F más divergencia de G. ¿Ok? Y que el rotacional, por ejemplo, de F más G es el rotacional de F más el rotacional de G. ¿Ok? Y fíjense que hay una cosa importante que sí quiero finalmente hablarles, que es el operador de Laplace. Operador laplaciano. El operador laplaciano, que no es otra cosa que esto, la suma desde igual 1 hasta 3 vamos a describirlo explícitamente. Derivada segunda de F más derivada segunda con respecto a I más la derivada segunda con respecto a Z. Este operador aparece en ecuaciones diferenciales. Esto aparece en la ecuación del calor, en la ecuación de la onda, en fin, en muchos operadores diferenciales. Entonces, este laplaciano lo podemos ver como es la divergencia del gradiente. Esto es si F pertenece si F es de clase C2. ¿Ok? Y análogamente, si tenemos un campo vectorial, el laplaciano sería el laplaciano de cada una de sus coordenadas. ¿Ok? Entonces, como una última identidad que vale la pena y se las dejo a ustedes, sería la siguiente. En el caso escalar, el laplaciano del producto, o sea, el laplaciano de la suma, es la suma de los laplacianos. Esto es por propiedades de linealidad o por propiedades de las derivadas. Pero este que está aquí, el producto, nos va a dar esto. F laplaciano de G más G laplaciano de F más dos veces el producto de el gradiente de F por el gradiente de G. ¿Ok? Y estas son algunas de las identidades que satisfacen todos estos operadores.